Hola, yo soy Alejandra Haas, soy presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa de hoy, que va a tratar sobre la discriminación hacia pueblos, comunidades y personas afromexicanas. El día de hoy me acompañan tres invitados de lujo, que me da muchísimo gusto de presentar. En primer lugar, quisiera presentarles a Kulsi Lamco. Kulsi, muchísimas gracias por estar aquí. Él es presidente, fundador de la Casa Hankili África. Sí. Y bueno, es nacido en Chad y emigrado a México. Así que bienvenido y en un momento te haremos preguntas acerca de qué te trajo a México y cómo has vivido en nuestro país, el trabajo que desempeñas. También nos acompaña Gabriela Iturralde. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gabriela es, doctora en antropología, trabaja en el INAH como investigadora, justo en temas de afrodescendencia y afromexicanidad. Y Georgina Diediu, que trabaja ni más ni menos que en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el área de educación en línea, pero que además tiene un activismo en estos temas y aprovecharemos tu conocimiento, tu experiencia personal y también pues todo lo que has acumulado en estos años de experiencia en términos educativos ahí en el Consejo. Muchísimas gracias a las tres, a los tres. Y empezamos contigo, Gina. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a esta temática? Bueno, pues primero que nada, decirles que uno empieza a abordar estos temas porque uno asume su afrodescendencia y asume su negritud orgullosamente y asume como todas estas narrativas de vida que hay en la familia bajo la búsqueda de identidad. Entonces, bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, soy mexicana de nacimiento, mi padre es de Butem, de Senegal, y mi madre es de Puebla. Mi abuela es de Oaxaca, entonces hay una combinación muy rica en cuanto a la afrodescendencia que puede existir detrás de mis raíces mexicanas, por supuesto, porque mi abuela es una mujer indígena, pero además de un estado que tiene también una composición afrodescendiente. Entonces, bueno, pues yo empiezo de manera directa a informarme sobre el tema, a estudiarlo, a leerlo, a tomar diplomados, a asistir a eventos académicos, por supuesto, y del activismo que me pudieran dar como el sustento, la información de las fuentes de que hay personas afromexicanas en este país, de las cuales yo no tenía, por ejemplo, identificado la existencia cuando yo tenía 15 años. Uno es joven y uno empieza como a buscarse entre las narrativas de vida y la historia de este país, pero posteriormente uno empieza a darse cuenta que uno se tiene que ir reafirmando y buscando en esta historia mexicana. Pues yo empiezo de manera directa a través del activismo, a hablar del tema, sobre lo que he vivido, desde donde he presenciado, por ejemplo, racismo, xenofobia, y empiezo a trabajar temas educativos directamente en el CONAPRED. Estoy en un área que es la Dirección General de Vinculación, Cultura y Educación, y ahí trabajo el tema de afrodescendencia, por supuesto, pero otras temáticas que tienen que ver con la violación de derechos a las distintas poblaciones que históricamente se han identificado bajo vulnerabilidad y discriminación. Gina, en esta intersección de ser una mujer joven y de ser una mujer afro y además indígena, ¿dónde están los obstáculos? ¿Qué es lo que tú has vivido o las personas a tu alrededor con quien compartes algunas de estas intersecciones? ¿Dónde has vivido en lo personal las mayores discriminaciones? Mira, yo te puedo decir que uno lo empieza a visibilizar ya estando en etapa adulta. Yo lo puedo decir ya desde referentes de saber cuáles son las conceptualizaciones de qué es racismo, qué es xenofobia, qué es discriminación racial, qué es segregación racial, pero si yo regreso a estas situaciones reales de violencia, lo puedo ver, por ejemplo, con el bullying racista en la primaria, ¿no? O sea, directamente los discursos que pueden ser totalmente bajo burlas o discursos hirientes de parte de mis compañeros de clase, de generar como estas disyuntivas o estas colocaciones de verte como un ser inferior, o de estas burlas de, es que tú eres negra y eres esclava, porque los libros de texto gratuito dicen que todos son esclavos. Y entonces, como tú eres esclava, amerita que yo te etiquete y te ponga bajo prejuicio y te estigmatice por tu tono de piel y te humille o te degrade o hable mal de ti o no te invite a jugar. Cosas que en ese momento son totalmente hirientes y hacen cambios
significativos reales en la autoestima cuando eres joven. Pero ya posteriormente, pues cuando estás en otras etapas de vida, tú empiezas a confrontarlo. O sea, te niegas a seguir recibiendo ese tipo de trato. Entonces, cuando alguien emite un discurso que es totalmente racista o un discurso fuera de lugar o que te coloca en una posición de inferioridad, tú sueles decir, basta, ya no voy a seguir aceptando este tipo de comportamientos. Y entonces hay como la necesidad de decir, no lo voy a permitir. Pero en realidad pues lo he vivido en espacios públicos, como puede ser cuando viajaba con mi familia en el camión, con retenes de agentes migratorios en donde te piden tu documentación para revisar si eres nacional o no eres nacional. En espacios, por ejemplo, con mi primer empleo, la solicitud de un primer empleo, en donde te dicen, por tu apariencia física, por tu cabello, por eso que tienes en la cabeza, bajo el desconocimiento de que el peinado que tengo no es un peinado antihigiénico o está fuera del constructo de formalidad. Entonces te dicen, si te quitas ese peinado, si te quitas el cabello, si te recoges eso que tienes en la cabeza, te contrato. De lo contrario, no te contrato, ¿no? Porque tiene un peso, ¿no? Todo esto, esta descripción de lo que tú reflejas y lo que tú representas me incomoda. Muchas gracias, Gina, y por compartir sobre todo estas experiencias de prácticas discriminatorias. Y quisiera preguntarle a Gabriela Iturralde, ¿cómo las ordenamos estas prácticas? Porque hay unas cuestiones vinculadas con la pertenencia étnica, hay cuestiones de discriminación racial, pero luego también se habla luego de la pigmentocracia. En fin, hay una serie de conceptos que circulan en las redes sociales, en los análisis. Lo que nos cuenta Gina es muy concreto, la dificultad en el acceso a un derecho, el trato diferenciado discriminatorio, pero luego hay una serie de conceptos que engloban este discurso que nos gustaría que nos aclararas. Ok, gracias. Gracias, Alejandra, por la invitación y por compartir la mesa con estos dos queridos colegas y amigos que nos acompañan hoy. Pues sí, me parece muy importante, pensando un poco en lo que comentaba Gina al principio del programa, que hay estas experiencias, todas estas experiencias que tiene la gente en su vida diaria, se pueden nombrar de distinta manera, ¿no? Y los académicos, los estudios, desde hace mucho tiempo, tienen distintas maneras de nombrar a estos fenómenos. Entonces, podemos pensar inicialmente que hay un gran concepto, una gran idea general, que es el racismo, ¿no? El racismo a veces no lo entendemos muy bien, ¿no? El otro día me pasaba que una señora me decía, oiga, no es que no tenemos maestras, que no tengamos maestras de natación, no es por racismo, ¿eh? Y yo decía, ¿cómo? Sí, pero es que como son mujeres es un poco más complicada la logística para la alberca y tal. Yo decía, eso será discriminación de género, por razones de género, no racismo. Pero creo que es importante que nos vayamos aclarando, que todos nosotros sepamos cómo hay distintas maneras de nombrar y distintos niveles de los fenómenos que experimentamos. El racismo, así a muy grandes rasgos, porque no tenemos espacio aquí tampoco para hacer una disertación, es al mismo tiempo un conjunto de ideas, ¿no? De pensamientos, de teorías, o sea, que buscan explicar el mundo, que buscaron explicar el mundo, que sostienen que existen las razas, que las personas, por lo distintos que somos uno de otros, pertenecemos a razas. Claro, esta es una primera idea falaz, ¿no? Equivocada, errónea, porque pues las personas no nos dividimos en razas, ¿no? O sea, esta diferencia en los tonos de piel que tenemos, pues se debe a otra cosa, no a esto que se llama raza. Pero bueno, parte de esa idea, y sobre todo el racismo cree que hay unos que son superiores y otros que son inferiores. Y en este pensamiento que se creó, que se ideó en el siglo XIX y que ha tenido distintas formas de expresarse a lo largo de la historia, se fue pensando que las personas y los grupos humanos y las sociedades con la tez más clara son superiores, y con la tez, conforme va bajando o va oscureciéndose la tonalidad de la piel, son inferiores. Porque además hay la idea que asocia la apariencia física con las costumbres, con las formas de vivir, con las prácticas, con las condiciones morales, ¿no? Recordemos que en el siglo XIX, por ejemplo, se pensaba que una persona de piel más oscura que otra era más propensa al crimen, por ejemplo, ¿no?
o más propensa al trabajo físico que al trabajo intelectual, o ese tipo de ideas. Entonces, esta es una doctrina y un sistema de pensamiento complejo, que se puede expresar, por ejemplo, en prácticas institucionales, ¿no? Es decir, a lo mejor vamos al seguro social, a la clínica, y te niegan, digo, hay miles de anécdotas, tú lo sabes, miles de experiencias de esas, ¿no? Llegas ahí y te dicen, no, no le voy a atender aquí, porque pues usted como se ve, quiere decir que no es mexicano, porque aquí en México no hay personas negras, ¿no? O no hay negros, porque personas negras no diría. No hay. Ese es un nivel. Otro es este que se vive a nivel de la vida social, de la vida en común. No ha pasado, ¿no? Lo hemos conversado mucho, Gina. Es decir, ay, sí, qué bueno que vas a mejorar la raza porque te casaste con un señor más güerito que lo que tú eres, ¿no? O, ay, sí, ella está bonita, pero está negrita, o está muy morenita. O niños, por ejemplo, ¿no? Que no pueden participar en escolta de la escuela porque tienen la piel muy oscura y los héroes patrios, pues, no eran de piel oscura, ¿no? No saben. Mentira también. También, sí, porque los héroes patrios claro, sí eran pensemos en afromexicanos. Guerrero, en Sí. Vicente Guerrero, ¿no? Sí. Que es un afromexicano, un mulato. Pero lo que interesa saber aquí es que vamos a ver hoy en día, y esto es muy importante, hasta hace unos años se consideraba que México era un país que había librado el racismo, que en este país no existía este fenómeno, porque más siempre nos comparábamos con Estados Unidos y decíamos, no, hombre, aquí pues es el paraíso, porque fíjense, en Estados Unidos hay segregación, fíjense en Estados Unidos cómo viven las personas negras o afroamericanas, etcétera. En los últimos años esto ha ido cambiando, hay como más atención, ha habido más atención, no solo del mundo académico, sino en los espacios públicos, en la vida social, en las instituciones, y ahí digo, no es que quiera ser yo como barbera, como se dice comúnmente, pero que CONAPRED exista, que hay una ley para prevenir la discriminación, etcétera. Esto ha ido ayudando a visibilizar un fenómeno que existe en México, que es el racismo. Ahora, como vemos, hay distintos niveles. Puede ser un racismo en las instituciones, un racismo en la vida cotidiana, en las familias, otro racismo en las escuelas. Por ejemplo, lo que decía Gina, ¿no? En el discurso de los textos escolares. ¿Por qué las personas afrodescendientes o negras, como se conoce comúnmente, siempre están asociadas a la esclavización, ¿no? Están marcadas, están señaladas, es como una suerte de destino que es inevitable. Bueno, todos esos aspectos van conformando este pensamiento. Ahora que se ha visibilizado, aparecen nuevos términos, nuevos conceptos en el mundo, ¿no? En los medios de comunicación, que tienen esta gran posibilidad de expandir lo que vemos, lo que sabemos, lo que aprendemos. Ha aparecido, por ejemplo, recientemente el tema de la pigmentocracia, ¿no? Y se tiende a utilizar como sinónimo racismo y pigmentocracia. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Creo que el racismo es un fenómeno amplio, muy complejo, que tiene distintas facetas de experimentación. La pigmentocracia se refiere a esta relación entre el color de piel y, en el caso de lo que se ha estado hablando aquí, de las posibilidades o probabilidades de ascenso social y de ubicación de un individuo, de una persona y probablemente de una colectividad en ciertos espacios en la escala social, en el acceso al mundo del trabajo. ¿Qué quiero decir con escala social? En donde, ¿qué ingreso tienes? ¿A qué lugares puedes ir a estudiar? ¿A qué trabajo puedes acceder? Entonces, esto de la pigmentocracia se reduce, es como una aproximación para entender un fenómeno, ¿no? Que tiene que ver con la desigualdad. El racismo es más amplio. Claro, ¿no? Y es un conjunto, además, que tiene su fundamento histórico, se ha estudiado muchos años, y además su fundamento jurídico, porque tenemos una convención para la eliminación de la discriminación racial, tiene un arraigo jurídico, conceptual, histórico, entonces nos ayuda a entender esto que es más amplio. Déjame, vamos a tener que hacer una pausa, pero cuando regresemos, Kulsi, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría mucho que nos contaras qué es la Casa Hankili África que fundaste, qué haces en México, cómo te sientes en México y cómo has experimentado tú ser una persona nacida en Chad y radicada en México, en la Ciudad de México. Perfecto. Ahora volvemos.
estamos aquí de regreso en México Invisible, hablando sobre los obstáculos en el ejercicio de los derechos de los pueblos, de las comunidades, de las personas afromexicanas. Y tenemos, como les decía en el primer bloque, un panel de lujo. Estábamos conversando antes de irnos a la pausa con Kulsi Lamco, que nació en Chad, emigró a México. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu tránsito hacia México, Kulsi? Bien largo, ¿no? Por fin. Pues me llamo Kulsi Lamco y soy originario de Chad. Chad, que es un país en el centro de África. Y México es mi 7º país de exilio. Es decir, que el camino fue largo. Vivía en otros países de África como exiliado, en Burkina Faso, en Togo, en Costa de Marfil. Estudié una parte de mis cursos en Francia, luego viví en Ruanda, en Ámsterdam y pues me encuentro aquí desde 2003, es decir que ya tengo 16 años aquí. Y pues, ¿qué decir? Si se trata como de recordar cuáles fueron desde el inicio los puntos de mi vida que tocaron el hecho de que me intereso a la problemática de lo negro y lo africano, porque no soy afrodescendiente, soy negro, es claro, y soy africano. Creo, 2 eventos muy importantes en mi vida. A los 14 años, con el profesor de historia, nos estaba enseñando lo que es la esclavitud. Y para mí fue muy impactante en clase en el cual él era el único profesor negro, porque todos los demás eran sacerdotes jesuitas europeos. Y después de este curso sobre la esclavitud, creo que se había quebrado algo y he dibujado una mapa de África y que pegué así en la pared de la clase. Y el mapa se quedó todo el trimestre y ninguno de los jóvenes, de los alumnos, se atrevió a quitar, ningún profesor tampoco. En el mismo trimestre vino Memphis Slim, que es un gran pianista negro de Estados Unidos, un afro de Estados Unidos. Vino a dar un concierto en una sala de cine, y porque no teníamos en la pequeña ciudad un espacio de conciertos convencional. Y cuando estaba dando su concierto, pues al anunciar el concierto, la gente vino pensando que van a encontrar un gran grupo de músicos llegando de Estados Unidos con toneladas como de instrumentos de música y todo. Y lo que pasó es que él vino, estuvo con su piano y cantando su blues. En menos de una media hora, la gente salió, porque a los negros no les interesaba que se hablan de los negros. Nos quedamos como 10 así, entendiendo en inglés que está utilizando él, y vino un momento en el cual recordó así esta palabra: estoy cantando mi blues y eso hace reírse las hienas. Para mí fue tan fuerte que al final así del concierto me levanté y me estuve acercando para saludar, pero también con este miedo de los niños, ¿no? Es un gran... Y él me vio y vino, se acercó y me tomó la mano y me tocó aquí y me dijo algo en inglés que hasta hoy no he entendido. Pero para mí fue como lo que estaba solicitando es que esto de lo que es lo negro sea algo que sea parte de todo lo que conforma lo que es la comunidad negra en el mundo, por lo que es la esclavitud. Así lo entendí. Y así cuando estudié todo mi camino así viviendo en Burkina Faso en exilio, fue de ir a visitar los lugares como El Mina en Ghana, Cape Coast en Ghana, en Senegal ir a visitar Gore y ir conformando todo lo que debe de ser una historia que no se enseña hasta en África.
Y en Burkina Faso, cuando acabé una primera parte de mis estudios, se estaba abriendo el Instituto de los Pueblos Negros por el presidente Thomas Sankara, porque necesitaba él afirmar el hecho de que tenemos dignidad como negros, de que se necesita aliarnos con los negros que están en la diáspora en todos los lados por la misma esclavitud, y que es la única manera de volver a interrogar todo lo que es nuestra historia, a reescribir esta historia que está escrita por los demás y no por nosotros, y porque pues siempre se sabe que son los que están los victoriosos que cuentan la historia. Y así trabajé 3 años en este instituto, que tenía de hecho como proyecto también lo que es la ruta de la esclavitud, pero a partir de Burkina. No se hizo en Burkina porque luego la UNESCO ubicó el proyecto en Benín, poco a poco se debilitó este instituto porque se murió Thomas Sankara, y luego a la gente estaban tratando así de decir que un instituto de los pueblos negros es un instituto para estar haciendo la difusión del antirracismo, todo lo que se encuentra en estos. Y así dejé el instituto, pero siempre, hasta en mis trabajos de investigador y todo, lo negro, lo africano, fue una temática de toda mi vida, de mi escritura como dramaturgo. Y llegando aquí me di cuenta de que, por lo que estaba diciendo Gabriela, hay toda una antropología positivista que ha enseñado, ¿no?, desde la esclavitud, cómo se liga la esclavitud con la colonización, y por fin cómo llega a tejer todo un discurso que hace del negro un ser humano que es inferior, un discurso que jerarquiza así valores y todo. Y me di cuenta de eso, y pues llegué como escritor invitado por México. Por eso a veces digo que yo soy un migrante pero de lujo, porque vino con una visa y por el avión. Lo que no es el caso de los demás de mis hermanos, que ahora están deschachados en todos los lados. Entonces, de lo que decidí hacer, así cuando me di cuenta de eso, y de la escasez, o por fin de lo que está muy como distorsionado en el discurso, que hasta se encuentra en medios académicos, decidí, con el apoyo del gobierno, pues tener esta casa Hankili África. Hankili significando Hank que es la vida, por esta cruz que se ve así en Egipto. Hank es una palabra también de Ghana, y es decir, la casa donde sople el espíritu africano. Esa es la casa Hankili África. La casa resistió durante 9 años por el apoyo, con el apoyo de la comunidad aquí, del gobierno aquí, de fundaciones exteriores, de nuestro trabajo nosotros mismos, pero con eso que podemos decir, es un orgullo de haber podido en 8 o 9 años, en el corazón de la ciudad, tener un espacio. Por eso a veces cuando se trata de hablar de discriminación, siempre digo, pues hay partes también de este maravilloso país que me ha recibido, que me ha dado un espacio en el cual he podido como tejer relaciones con jóvenes aquí, estudiantes, con rastas, con grupos de mujeres y todos los que no tenían lugares en otras partes y que necesitaban un lugar de refugio para sus juntas, y llegaban en el Casa Hankili África. Es eso, con este deseo de, pues por el camino de la educación, decirse, pues podemos ir en debates con cine, con obras artísticas, interrogando todo lo establecido, para que la gente se encuentre, que la gente se conozca, y que a partir de eso todos estos prejuicios, con una fuerte, con esfuerzos, ¿no?, así de ¿cómo decirlo?, invitando a gente que venía de África y todo, porque hemos recibido por fin 24 personas viniendo y que daban
conferencias, talleres en toda la República, hasta la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, con un proyecto que hemos llamado Raíces en el O, Raíces en el Olvido, en el Océano, en el Origen, ¿no? Y así hasta llevar unos de los bailarines de la danza de los diablos hasta Etiopía. Y todo. Entonces fue este trabajo, que es parte como de un compromiso de vida que tengo con Memphis Slim. Pues te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación a escuchar tu trayectoria, no nada más geográfica, sino también existencial y las cosas que has atravesado. Y pones sobre la mesa, y le quisiera preguntar a Gabriela Iturralde, ¿cómo conciliamos? Porque por un lado nos decía Gina, nos decía Gabriela, que la esclavitud es una especie como de marca de agua para todas las personas afrodescendientes o africanas que viven en México, con la que tienen que cargar. Es como un estigma de solo si representas algo, un lugar en la historia, es solamente un lugar vinculado con la esclavitud. Pero al mismo tiempo escuchamos a Kulsi hablar acerca de el desconocimiento de la esclavitud, de la historia de la esclavitud, de dónde fue estos lugares emblemáticos que menciona, que él visitó, etcétera. ¿Cómo conciliamos estas dos realidades? Porque es verdad que también quizá tendríamos que saber mucho más acerca de la esclavitud, el daño que hizo y las cuestiones sociales que generó. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos realidades? Sí, fíjate, yo creo que ahí, como en muchos fenómenos sociales, una de las cosas que nos falta es memoria. Y que es como muy importante tener memoria y tener conocimiento. Lo que hacemos es ignorar, ¿no? Ignoramos muchas cosas. Kulsi decía, en mismo África se ignora la historia de la esclavización. De alguna manera se ignora cierta responsabilidad que tuvieron personajes africanos, incluso en que es uno de los crímenes de lesa humanidad que ha tenido la historia, por lo menos la historia moderna del mundo, ¿no? Pero ¿cómo lo conciliamos? O sea, ¿cómo hacemos que no sea una marca? Es una marca negativa, porque no sabemos a qué se refiere, lo que significó, por qué se esclavizó a las personas. Se considera que se esclavizó a las personas africanas y a las personas básicamente subsaharianas, que es de la que nosotros hablamos, que es el comercio de personas esclavizadas del Océano Atlántico a partir del siglo XIV, más o menos XIV-XV, se considera que se los esclavizó por sus características físicas, porque eran más fuertes, porque eran inferiores y estaban destinados a la esclavización. No sabemos que esto es una empresa económica, ¿no? En la que se funda la riqueza del mundo moderno y del mundo europeo moderno, ¿no? Eso tenemos que comprenderlo. Y al contrario, saber que hay personas en este país, todas nosotras conocemos a varios compañeros y compañeras de la Costa Chica de Guerrero, ¿no? Afromexicanos. Y lo que ha ido ocurriendo, es decir, bueno, ellos son descendientes de personas que sobrevivieron a eso, ¿no? De varias generaciones de gente que no solamente sobrevivió físicamente, sino que culturalmente contribuyó, construyó, que generó riqueza en este país, generó conocimiento. En condiciones, ¿no? Además, muy adversas. Muy adversas, ¿no? Entonces, si conocemos eso, si sabemos que es un negocio que enriqueció a unos, empobreciendo a otros, subordinando a otros, explotando a otros, y al mismo tiempo que estos otros no son personas vacías, porque esa es la otra cosa de la marca de la esclavización, es decir, bueno, es que no tenían cultura. Ahora estoy leyendo a unos precursores de la antropología en México y uno de los temas era explicarse, bueno, es que la gente que llegó aquí, sobrevivió a la historia colonial, pues llegó sin cultura. No, nadie llega sin cultura, ¿no? Todas las personas tenemos cultura. Entonces, las personas de origen africano y sus descendientes, que son los afromexicanos de hoy, tienen cultura y aportaron, ¿no? Aportaron a la cultura, que se puede ver en la música, la danza, las tradiciones, formas de relacionarse socialmente, o sea, formas en el parentesco, pero aportaron trabajo, aportaron conocimientos. Ya lo decíamos de Vicente Guerrero, ¿no? Ayudó a construir literalmente esta nación. Entonces creo que la manera de hacerlo compatible es conociendo la historia y sabiendo a qué se debe esa historia y valorando las contribuciones de las personas,
porque además hay otra cosa que es muy importante y ahí quiero referirme un poco a lo que dice Kulsi ahora. Estamos atendiendo recientemente a unas oleadas migratorias importantes y México tiene que aprender a gestionar la migración que viene de África, que nunca antes la habíamos tenido de esta manera, ¿no? En esta magnitud. Y entonces es frecuente oír en los medios de comunicación cosas como es que son caníbales. El otro día una servidora pública en Chiapas se permitió decir semejante cosa de las personas que están afuera de la estación migratoria, una condición muy compleja, ¿no? Muy difícil. No creo que sea un espacio para juzgar la política migratoria ni etcétera, pero sí creo que es importante que podamos valorar el pasado, tener esta memoria, lo que ha significado la esclavización, también para evitarla ahora, ¿no? Porque cada vez vemos en las noticias que se han repetido mercados de personas esclavizadas en el norte de África, que en los tránsitos, en los terribles tránsitos de la migración hacia Europa ocurren cosas semejantes. Digo, y no digamos solamente de personas africanas, ¿no? En nuestro mismo país ocurren fenómenos de esta naturaleza. Entonces, la manera de hacerlo compatible es la educación. Claro, por distintas vías. La educación formal en la escuela, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, ¿no? Porque también si nos reímos de una persona por su apariencia y decimos, es que esta persona que tiene este color de piel, que es un negrito, es que así son caníbales, etcétera, ¿no? Hay una responsabilidad, porque eso están aprendiendo los niños que ven la televisión, ¿no? Entonces estamos creando condiciones que normalizan los prejuicios y los estereotipos. Y cuando nos enfrentamos a convivir, a dar un servicio, siendo un servidor público, o a tener un intercambio en un colegio, en una escuela entre niños, como lo escribía Gina al inicio, nos viene inmediatamente el prejuicio, el estereotipo, el estigma, y eso filtra cualquier trato que vamos a tener con la persona. Y marca las relaciones. Marca la relación. Y marca la experiencia de la persona. Y eso, yo ahí, Gina, tú eres experta en educación, trabajas en ese tema todos los días y haces un gran trabajo, pero ¿cuál crees tú que es el papel de la educación? ¿Cómo es que la educación efectivamente puede contrarrestar esto que llamamos, el arraigo social e histórico de los conceptos discriminatorios, de los prejuicios y los estereotipos? Pareciera que también es un trabajo como de deconstruir una parte, digamos, psicológica de las personas. ¿Cómo le decimos a una persona, deja de pensar eso que te han enseñado en la escuela, en la calle, en los medios? Bueno, yo primero que nada te diría que para mí la educación es la herramienta con la que puedes hacer un cambio cultural, un cambio de pensamiento. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que, con estos 8 años trabajando en el tema de educación, creo que lo principal que siempre busco cuando estoy al frente de un grupo con funcionarios públicos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, es que las personas que están al frente escuchen, comprendan que en realidad sí es necesario comenzar a desarticular todos esos prejuicios, esos juicios de valor previo que jamás se cuestionan, que son esas ideas que en el momento en el que yo veo a una persona con ciertas características, con cierta identidad, cierto tono de piel, cierto origen, yo deduzco y genero una construcción de ese individuo, de esa persona. Puede ser positiva o negativa, pero al final yo soy quien decide colocarlo en una posición de superioridad o de inferioridad, anularlo, burlarme. Entonces, tomar en cuenta que al final la discriminación, además de ser un fenómeno estructural, también es un fenómeno que uno lo toma y se apropia de él. Si es una construcción que la gente no se va a cuestionar, a veces hasta las mismas frases dentro de la misma cotidianidad replican este tipo de racismos, este tipo de construcciones negativas. Hace rato mencionaban, hay que mejorar la raza, ¿no? Y seguir replicando que existen las razas, seguir construyendo la idea de que si tú te vinculas emocionalmente o afectivamente con alguien con ciertas características fenotípicas o cierta identidad, entonces tú llegas y subes a otro nivel. Desde cosas tan básicas como son el discurso de odio a través de por ejemplo, las personas migrantes vienen a invadirnos, vienen a quitarnos nuestro trabajo, vienen a violar a nuestras mujeres, vienen a generar caos,
¿no? Y esta idea de generar rechazo, generar odio irracional, porque yo creo que la gente no lo analiza, no lo sustenta, no se lo cuestiona. Simplemente a veces hay una herencia cultural, y por esto hablamos de que hay una herencia, una educación que uno adquiere desde el hogar. A veces la misma familia contribuye a que tú tengas esos pensamientos y que tú no te los cuestiones, que tu abuela te lo haya dicho, que tu bisabuela se lo haya dicho a ella, que tu madre lo replique y entonces tú te lo apropias. O también tus padres, o sea, a veces escuchas en una conversación de mesa a los padres hablar desde este desdén o este odio racional de decir esos migrantes, ¿no? Esos africanos que vienen a hacer aquí, ya que los regresen. Y en realidad hay un trasfondo, o sea, hay un odio, pero viene de generación en generación. Es algo que se va reproduciendo de manera sistemática, se hereda, y las personas crecemos de esa manera. Crecemos pensando que es la educación correcta y que es la educación que permea toda esta cultura mexicana y que es lo que se debe de hacer, el deber ser. Entonces, México para los mexicanos, trabajo para los mexicanos. Y se les olvida esta parte esencial de cuestionarse y de pensar, esa persona que vino, que es de otro país, de otro continente, es una persona como tú, que tiene dos ojos, dos brazos, tiene vida y merece los mismos servicios o el acceso a lo básico para subsistir. O sea, necesita educación, necesita vivienda, necesita salud, necesita cosas básicas para sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la idea de que son derechos humanos y son derechos que tú por el simple hecho de ser una persona mereces. Y no se puede cuestionar este tema de tú sí, a ti sí y a ti no. No se pueden condicionar. Entonces yo creo que trabajando al frente de los grupos, lo primero que siempre se hace es generar una sensibilización, que la gente empiece a analizar todos sus discursos, sus comportamientos, sus memorias, sus narrativas, que piensen en indagar si realmente ellos como mexicanas y mexicanos no tienen raíces de algún otro país, de algún otro continente, porque es importante tomar en cuenta que al final existen migraciones. México se caracteriza históricamente por una infinidad de migraciones. Pues somos un país de migrantes. Así es. Solo 32 millones de personas mexicanas de primera, segunda, tercera generación en Estados Unidos. Y sin embargo nos cuesta trabajo vernos. Déjenme hacer una pausa y volvemos con ustedes para conversar sobre los obstáculos, la discriminación hacia las personas, comunidades, pueblos afromexicanos, afrodescendientes o africanos que viven en México y que se enfrentan a estos prejuicios, estereotipos y estigmas arraigados culturalmente y que constituyen verdaderas barreras. Volvemos. Estamos de regreso aquí en México Invisible y estamos hablando acerca del racismo estructural, acerca de las personas afromexicanas, afrodescendientes o africanas que viven en México. Y estábamos por conversar con Kulsi sobre tu proyecto, ¿no? Tu proyecto ha sido, ya tienes varios años trabajando en México, haciendo intercambios culturales, invitando personas que visiten, personas de México que vayan a África, personas de África que han venido a México, y tratando de visibilizar este fenómeno. Tú decías hace un momento y me pareció muy motivante que la casa que tú fundaste se convirtió en una especie de centro de reunión y de espacio de refugio para personas que no encontraban espacios en otros lados. ¿Qué sigue? ¿Qué pensarías tú que se tiene que hacer con estas temáticas, con el tema del racismo, pero también con el tema de recuperar la historia, con el tema de reivindicar los derechos y reivindicar la riqueza de la cultura, ahora que estamos en un proceso de transformación nacional? Pues, muchas gracias. Pues es un poco difícil para mí hablar de lo nacional por ser extranjero y está el artículo 33, pero bueno, hablaré de manera global. Creo que lo estaba diciendo Gabriela, a veces no se ha identificado realmente cuáles son las causas y la parte económica de que gente va y conquista tierras, la parte económica de que hoy, por ejemplo, en este inicio del siglo,
Por fin lo que tenemos que hacer es relacionar no me gusta la palabra racismo, pero con lo que es la migración. Es decir, son oleadas, son desplazamientos masivos. Ya no se trata de migración de 10, 15 personas que van de un lugar a otro. Y es solo un comienzo, porque nos vamos a estar enfrentando con muchos grupos más, por lo que hemos visto hace poco tiempo en Bahamas, en el cual está destruido Bahamas. Es decir, que por del calentamiento del medio ambiente vamos a estar encontrándonos con poblaciones que van a desplazarse de ciudades a otras de manera masiva. Ciudades van a desaparecer, los de las costas. Es decir, que solo estamos empezando un periodo en el cual se va a tener que estar integrando masivamente poblaciones en desplazamiento. Y eso impone que se revisan al nivel político, al nivel económico y al nivel cultural todo lo que es la construcción del mundo capitalista actual, en el cual por fin pues, una centena de familias tienen los 90% de la riqueza del mundo y generando en todos los lados desigualdades tan fuertes que la gente está obligada a moverse. El hondureño hubiera querido vivir en Honduras, no irse así con niños y con su familia cruzando a pie miles y miles de kilómetros para buscar Estados Unidos. ¿Pero por qué va a Estados Unidos? Es porque sigue lo que es el camino de las inversiones. Es decir, los que fueron a sacar todo en otros lugares son los que tienen también que estar esperando que los pueblos se muevan, porque los pueblos se van a mover de toda manera. Y es eso que creo nos impone ver las cosas de manera también holístico, global, y que por fin lo que hacemos, ¿no? Nosotros como tal son placebo. Es decir, estamos intentando curar las consecuencias y no vamos a las causas. Y eso creo que es lo que tenemos que ver en adelante. Poblaciones que estén en su lugar desde siglos se protegen. Y es normal, es decir, cualquier animal, cuando llegas sobre su territorio, se protege. Y tienes tú que estar convenciéndolo para que poco a poco te integra, porque la convivencia entre gente no tan es fácil, hasta en una pareja. La gente integra una cultura de convivencia poco a poco, en pequeños grupos, llegas, te vean, te aceptan, etc. Pero ahora es masivo. Entonces, ¿cómo aceptar masivamente a la gente cuando los que están no tienen trabajo? Ya está en una desigualdad que está y vean a los que llegan, aun si pueden tener toda la generosidad del mundo, la reacción se vuelve una reacción epidérmica. Entonces, lo que tenemos que hacer es en políticas gubernamentales, en reacciones de los pueblos, visibilizar más allá de lo que es curar ¿cómo decirlo?, con carteles en el metro o cosas así. Es fundamental. Es una revisión total que debemos de hacer en los programas escolares, pues en muchas cosas que no voy a estar como diciendo, hasta el hecho de que por fin estamos en un momento de transhumancia con un transhumanismo que nos está desviando con los medios. No vamos a tener trabajos, muchas cosas, con los robots que van a venir. Entonces, ¿cómo llegar a estructurar sociedades para que los que no tienen una chamba, pues tienen de qué vivir? Claro. Si no, van a estar moviéndose. Nos dejas, digamos, como dos grandes tareas. Una, quizá, revisar las causas, desempolvar el colonialismo y sus efectos que persisten y perduran, y nuevas formas de colonialismo contemporáneo, pero también hacia el futuro un trabajo muy importante de integración, que implica repensar estas sociedades que, como dices, forzosamente van a incluir movimientos de personas, porque hay fenómenos, como dijiste, climáticos, económicos, también de la violencia, que generan estos grandes movimientos. No hay más que pensar en formas creativas
y constructivas y positivas de poder hacer integración social, que quizá es de las cosas más complicadas, pero más urgentes de hacer. Y creo que mucho ha tenido que ver, hay una parte de esto que pasa, Gabriela, por el tema de cómo cambia el país y en cómo cambia el país, cómo cambian sus instituciones y sus leyes frente a un fenómeno. Hay uno, el de la migración de personas provenientes de África, que tiene varios cientos de años y sin embargo apenas en este año, en la legislatura de este año, vimos un cambio en la Constitución, que es el reconocimiento de pueblos, comunidades y personas afromexicanas. ¿Que este es un peldaño hacia la integración, hacia la igualdad? Sí, yo pienso, mira, creo que esto es muy, muy importante. Esto primero que señalas tú, es decir, hay una historia larga de esta relación histórica de larga duración entre México y el continente africano, ¿no? O sea, eso no podemos perderlo de vista, porque si bien estamos hablando de estas migraciones actuales, la presencia y la participación de poblaciones, de personas de origen africano en este país es tan larga como la historia propia de este país, ¿no? O sea, están antes de la formación del Estado, han estado ubicadas en todo el territorio nacional, como ya lo dije en la sección anterior, han contribuido a la creación de este país. Sin embargo, han sido una colectividad excluida, invisibilizada de la historia, de la que poco o nada sabemos, como decíamos, marcada o estigmatizada por estos prejuicios y los estereotipos racistas y también la discriminación, que la discriminación son prácticas concretas, ¿no? Como sabemos, son prácticas concretas que apartan o que evitan o que impiden el ejercicio de derechos a estas personas en particular, a estas personas que denominamos ahora afromexicanas. Esto del reconocimiento. Yo concuerdo con Kulsi cuando dice, bueno, hay que hacer una revisión global de lo que está pasando, pero también creo que hay pasos que dar, uno atrás del otro. Y creo que en México ahorita estamos en una coyuntura que ha sido muy interesante de ver cómo se gestó desde hace 20 años un movimiento político, ¿no?, de organización de las comunidades afromexicanas a la que se fueron sumando los esfuerzos de los académicos, por ejemplo, ¿no?, de todo este sector interesado en el estudio de la historia y de la vida contemporánea de estos pueblos, y luego instituciones, ¿no?, que se han aliado, instituciones preocupadas por los derechos humanos, por la no discriminación, etcétera, se ha ido sumando, y me parece que justamente esto del reconocimiento constitucional es como un punto de llegada y al mismo tiempo un punto de partida, ¿no? Es un punto de llegada porque ha sido históricamente muy importante, sobre todo desde hace unos 20 años, poder contar con la mención en la Constitución. Que la Constitución te nombre, es como que la Constitución te acepta como parte de este país. Dice que eres parte de este país. Y para una colectividad que ha estado históricamente excluida, esto es más que un gesto, ¿no? O sea, porque mucha gente dirá, bueno, la Constitución es papel mojado. No, no es papel mojado. Estar allí obliga, es un principio, es una consideración y obliga al Estado, ¿no? Un Estado, además, el Estado mexicano, que ha firmado instrumentos de derechos humanos internacionales, convenciones, declaraciones, que obliga a este país, en términos de gobierno y en términos de sociedad, a reconocer, a visibilizar y a ir disminuyendo las brechas de desigualdad, de exclusión, de haber mantenido apartado a esta colectividad. ¿Por qué digo que es un punto de llegada? Porque se consiguió, porque estar ahí es un gran logro. Ahora, ¿por qué es un punto de partida? Porque la Constitución sin leyes y las leyes sin presupuesto, sin programas, y los programas sin presupuesto no sirven, ¿no? Entonces tenemos un camino por delante que requiere de toda una operación del Estado y una operación del gobierno y también de la sociedad para que esto funcione. ¿Y para que funcione en qué sentido? Primero, para restituir dignidad a grupos de población apartados, excluidos, invisibilizados. Esto lo vivieron los pueblos indígenas a partir del año 92, más o menos, sí, el año 92, cuando hubo un primer reconocimiento constitucional, después en el 2001, y los afromexicanos ahora, ¿no?
Otra cosa que se tiene que conseguir, que es que el término, la pregunta sobre cuántos son, dónde están, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, sea una garantía en los instrumentos censales, porque sabemos que tener números de población ayuda a tomar decisiones de política pública, y más precisas, mejor encaminadas, etc. Entonces, pero sí necesitamos que esto se haga realidad, y que se haga realidad en políticas concretas. ¿De qué? De salud, de educación, de acceso y de ejercicio de los derechos, ¿no? Plenamente de todos los derechos de las poblaciones afromexicanas. Podríamos hacer un programa solo sobre eso. Y yo creo que lo que dices es muy cierto, ¿no? Es a la vez el final de una larga lucha de los propios pueblos, las comunidades que han puesto sobre la mesa esta necesidad, pero sobre todo un punto de partida para generar política pública a nivel local, federal, municipal, presupuestos, digamos, que se convierta en un proyecto nacional de acortar brechas de desigualdad, que es muy urgente, ¿no? Ahora, Gina, déjame terminar contigo haciéndote un par de preguntas. La primera es, ¿cómo debe nombrar una persona que nos está mirando el día de hoy, que no había tenido necesariamente contexto de la presencia de personas afro en México y que está aprendiendo cómo se nombra a los pueblos, a las comunidades afromexicanas, afrodescendientes, africanos, hablábamos de negros? ¿Dónde te sitúas tú? Y yo sé que esta es una respuesta a veces unívoca, porque también cada quien tiene derecho de autonombrarse, pero me gustaría saber eso. Y la segunda pregunta que yo te haría es, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué tendría que vivir? ¿Qué cambios querría vivir una mujer joven, una mujer de origen indígena, afro-mexicana, afrodescendiente? ¿En dónde están los cambios sociales que tú quisieras ver para tener mayor acceso a tus derechos? Ok, bueno, primero de nada, partiendo de la idea de cómo me autoadscribo a ciertos términos, pues de pequeña, desde que uno tiene noción de sus orígenes, su identidad, pues uno empieza a reconocerse bajo una construcción de negritud. Cuando ves a tu padre, sus características, su tono de piel, pero al mismo tiempo ves las características de tu abuela, de tu madre, y entonces te autoadscribes, en definitivo, que tienes distintas etnias dentro de tu mismo origen. Entonces preguntas y dices, a ver, abuela, ¿de dónde eres? Tu abuela te cuenta narrativas de vida. Mi abuela, pues, es del Istmo. Entonces empiezo yo a identificar que hay un grupo étnico detrás, y por parte de mi padre, un clan que es Wolof. Entonces, cuando uno empieza a identificarse desde dos etnias o dos referentes diferentes, uno empieza a aceptar la negritud y aceptar el origen étnico indígena de esta parte mexicana. Pero la autoadscripción viene después, ya con los años, ya entrando, por ejemplo, a la universidad, cuando empiezo a ver referentes de ideologías y referentes de esta búsqueda desde una construcción de identidad, por ejemplo, con la afrodescendencia norteamericana, con los afroamericanos. Y entonces empiezan estos referentes de búsqueda a decir, bueno, ¿y tú qué eres? Me siento orgullosamente negra, por supuesto. La negritud tiene un peso, pero al mismo tiempo, cuando empiezo a leer sobre afrodescendencia, sobre afrodescendientes, me autoadscribo al mismo término. Y es el primer término con el que yo me apropio y me siento identificada. Con los años me doy cuenta que al nacer en México, puedo yo definirme afromexicana. Pero creo que el término que más me confiero, con el que más me siento identificada o cómoda, es la afrodescendencia, o sea, afrodescendiente, nacida en México, con padres de dos nacionalidades distintas. Al final, yo creo que los términos no están peleados. Yo creo que tú puedes autoadscribirte con lo que tú te sientas bajo referentes identitarios cómodo, pero también bajo narrativas de vida, porque es importante saber qué hay en tu historia de vida, en este árbol genealógico, qué personas estuvieron construyendo toda tu familia y toda la identidad que te representa. Y bueno, en una cuestión de avances, yo creo que la reforma al artículo 2 constitucional, apartado C, es un referente, yo lo veo de un inicio y una partida también,
porque esto podría ser el inicio de creación y elaboración de políticas públicas, pero al mismo tiempo de cambios reales. Yo creo que si esto hubiera existido antes, si este país hubiera reconocido a la población afrodescendiente, si la gente estuviese sensibilizada o tuviera conocimiento, una visibilización de esta población desde hace mucho tiempo, yo creo que me hubiera evitado tener confrontaciones y vivencias y experiencias muy dolorosas. Desde cosas tan básicas como es que en el sistema educativo mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, se hagan cambios reales y en donde se sustente los aportes a la cultura, los aportes históricos, a la construcción de este país, con personajes históricos como Morelos, como Vicente Guerrero, que contribuyeron a la construcción de la independencia de este país, a la construcción de un Estado, de una nación. Yo creo que si yo como mujer, como niña, hubiera crecido con toda esta representación de estos personajes, me hubiera sentido valiosa en su momento. Yo creo que bajo estos referentes, imagínate una niña que crece sin toda esa información, sin todo ese bagaje, que todo el tiempo le cuestionan que es que no es de aquí, que no es nacional, que viene de otro lado, que al mismo tiempo te cuestionen o te asuman o te etiqueten como esclava, y que de repente digas tú, claro, si los libros de texto gratuito hubieran tenido un referente y hubieran tenido información sobre qué es la afrodescendencia, yo no hubiera vivido nada de eso. Claro. Incluso no hubiera vivido actos de perfilamiento racial en aeropuertos, en centrales camioneras, en la calle. Si hubiera existido una cultura de educación, de capacitación hacia agentes migratorios, hacia personas que son, en este caso, promotores de la ley, porque también generan, salvaguardan la seguridad de la población, si estas personas hubieran tenido este conocimiento previo o la educación o este referente, no se hubieran comportado como se comportaron. Claro. Y yo no hubiese vivido todo esto que traigo, enraizado y con el que he aprendido a sobrevivir, porque uno aprende que estas cosas suceden, ¿no? Y tener que cargar todos los documentos, porque a cada ratito te cuestionan. Te están cuestionando si eres mexicana. Así es. Gina, Gabriela, Kulsi, nos tenemos que ir, pero ha sido un placer y un honor escucharles. Nos queda revisar la historia y cambiar el futuro también. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa México Invisible y espero que nos acompañen en nuestro siguiente programa.